Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos saborear las cosas rectas en este mismo Espíritu y gozar siempre de sus consuelos celestiales. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Deseo insistir en el tema que ya he tratado con anterioridad con relación al ecumenismo, a ese falso ecumenismo al que estamos asistiendo en la Iglesia conciliar, unido a la aceptación del liberalismo por parte de esta falsa jerarquía, de esta jerarquía apóstata. El ecumenismo conlleva con relación al resto de las religiones la apostasía de la verdad por parte del catolicismo. El resto de las religiones, comparado con la católica, son falsas. No son la verdadera religión. Y lo propio del catolicismo, lo que siempre ha molestado al resto de las religiones, ha sido la afirmación categórica, clara, inequívoca, de que el catolicismo es la única verdadera religión revelada por Dios, la única verdadera iglesia fundada por Cristo nuestro Señor. Por eso, nadie que no entre en la Iglesia católica podrá salvarse. Podrán darse casos en los cuales, por un bautismo implícito, un voto implícito, un bautismo de deseo, puedan in extremis salvarse algunos que no pertenecen, de hecho, a la religión católica. Pero esos serán casos muy contados y además casos muy difíciles. Si a los católicos en muchas ocasiones nos resulta difícil conservar la gracia de Dios, y eso que contamos con todos los sacramentos, con todas las gracias instituidas por Cristo Señor, es absolutamente ridículo e ilusorio pensar que al resto de las personas de las demás religiones les va a resultar muy fácil salvarse. Nos encontramos aquí con la apostasía total de la verdad. No es tan fácil salvarse. Para salvarse, para entrar en el cielo, hay que esforzarse. Con la ayuda de la gracia de Dios, que sin la gracia de Dios no podemos hacer nada. Y esto lo sabemos muy bien y lo tenemos muy presente los católicos. El Papa Francisco ha llamado en muchas ocasiones fariseos e hipócritas a aquellos que por medio del esfuerzo ascético procuran alcanzar méritos para el cielo. Santidad. ¿No os dais cuenta de que estáis empleando exactamente las mismas palabras que Martín Lutero dedicaba, verdaderamente con muy nefasta intención, a aquellos otros frailes agustinos de su misma comunidad que querían cumplir la observancia en toda regla, cumplir la observancia de los agustinos en toda su exactitud?
¿Cómo admitís, santidad, que los protestantes nos feliciten a los católicos porque dicen que por fin tenemos un papa protestante? Y no es de extrañar que lo digan, puesto que vos, santidad, decís las mismas cosas, y esto se puede probar, y cualquiera que haya leído la biografía de Lutero lo sabe, decís las mismas cosas que decía este heresiarca, que es el más grave de todos los tiempos, Martín Lutero. Las mismas cosas que decía las decís vos. Martín Lutero fue condenado por el Concilio de Trento. Concilio que es dogmático, no como el supuesto Vaticano II, que no contiene en sí ni una sola palabra dogmática. Alguna verdad contiene que es dogma, en cuanto que recoge algunos aspectos de la tradición, pero él no es dogmático, porque precisamente la diferencia fundamental entre ese supuesto concilio y el resto es que el resto de los concilios son todos dogmáticos y el Vaticano II no. Le llamaron pastoral. En virtud de esta confusión de ideas que ocurre con el ecumenismo, de lo que se trata es de hacer del catolicismo algo subjetivo, algo personal. Bien, nosotros decimos que esto es pecado, y esto es pecado, y esto es pecado, pero es pecado para nosotros. Para los demás, pues no lo sabemos, si será o no será pecado. No nos importa tampoco. Es que no es eso. Es que nosotros cuando decimos que algo es pecado, como cristianos, decimos que lo es para todo el mundo, y no solo para los cristianos. Esa es la gran diferencia entre el cristianismo, el catolicismo y cualquier otra religión. En otras religiones hablan de lo que ellos deben cumplir como adeptos de esa religión. Los católicos hablamos no solo de lo que como católicos y cristianos debemos hacer, sino que además hablamos en nombre de Dios, que esto es lo que hicieron todos los papas, esto es lo que hicieron los obispos y esto es lo que hicieron todos los cristianos, en nombre de Dios, y decimos que es pecado para todo el mundo. Decimos cómo se debe salvar todo el mundo. Decimos lo que es la única verdad para todo el mundo, no una verdad subjetiva, no una verdad parcial, no una verdad acomodada a cada uno de nosotros, sino una verdad objetiva, absoluta, universal, que es la única que nos puede conducir a la salvación. Esto era lo que siempre ha molestado al resto de las religiones. Esa insistencia del catolicismo en ser la única verdadera religión, la única en la que un ser humano se puede salvar una vez que ha sido bautizado. Por eso, produce la más grande indignación ver a esos herejes, apóstatas, revestidos de sacerdotes, pero que en realidad son por dentro lobos rapaces, condenando apóstatas, condenando a aquellos muchachos que entraron la semana pasada en la Catedral de Buenos Aires para honrar a la Virgen Santísima, nuestra Madre, en aquel mismo momento en que Cristo Señor estaba siendo deshonrado con una celebración vergonzosa. Repito, y lo repetiré una y mil veces, como católicos ni tenemos ni podemos tener nada en contra del pueblo judío, absolutamente nada. No podemos ni se nos puede consentir jamás que tengamos el más mínimo atisbo de antisemitismo. Condenamos con toda claridad la persecución que aquel pueblo sufrió durante la Segunda Guerra Mundial, que llevó a la muerte, y además a una muerte terrible, a miles y miles de personas, miles y miles de personas que murieron en circunstancias verdaderamente aterradoras. Lo condenamos sin paliativos, lo condenamos con toda claridad, lo condenamos
sin dejar en nuestro corazón el más mínimo asomo de duda ni de falsedad. Fue terrible lo que sufrieron. Pero vuelvo a repetir, y lo repetiré 1000 veces, que el recuerdo, la conmemoración de esos muertos, con todo el respeto que merecen, no debe hacerse en una iglesia católica, es para hacerse en una sinagoga. Y esos herejes, no voy a decir los nombres, esos herejes que estaban allí mismo, sacerdotes, no menos que obispos, esos son los que ahora les piden perdón a los judíos porque un grupo de católicos entró a rezar el rosario en una iglesia católica. Herejes, apóstatas, verdaderamente son propiedad del anticristo, porque entraron a rezar el rosario en una iglesia católica cuando se estaba realizando una gravísima profanación. Pero es que lo que les pasa a estos herejes y apóstatas es que les duele enormemente que les han dejado al descubierto sus intenciones. No podían echarles, y no les podían echar, porque hubiera sido el mayor escándalo de la historia que a unos católicos que estaban rezando el rosario en una iglesia los hubieran echado a la calle. Y con ese rosario han puesto de manifiesto las torcidísimas intenciones de esos herejes, traidores, Judas, peores que Judas, esos herejes que están vendiendo la tradición santa, vendiendo la doctrina católica, traficando con la verdad católica, están destruyendo nuestra verdadera religión. Les dejaron al descubierto, hijos míos, y por eso tienen esa rabia y ese odio, porque con solo rezar un rosario en medio de aquella vergonzante celebración, con solo eso les dejaron al descubierto. Decidme una sola vez, en la cual en una sinagoga se haya recordado a los mártires cristianos, una sola vez, una, y ojalá esto lo oyera todo el mundo. ¿Cuándo en una sinagoga, cuándo en una mezquita se ha recordado a los mártires cristianos? ¡Jamás! ¡Nunca! ¿Y por qué tenemos nosotros que recordar a los mártires judíos cuando además mueren en una peligrosísima situación de cara a su eterna salvación? Cristo Señor lo dice bien claro en el Evangelio. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación. No dijo, id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación menos a los judíos. Para que un judío se pueda salvar, tiene que bautizarse y tiene que hacerse católico. Y si no, morirá en una situación peligrosísima para su salvación. Quien crea y se bautizare se salvará, pero el que no crea y no se bautizare será condenado. Son palabras de Cristo Señor en el Evangelio. Quien crea y se bautizare se salvará. Por tanto, es absolutamente necesario para la salvación eterna tener la fe católica y haber sido bautizado, o al menos vivir de tal manera que de esa forma de vivir entre implícitamente un voto, un deseo, como nos enseña el Papa Pío XII, en época de Pío XII, un voto, un deseo de esa salvación. Esta es la doctrina católica, la doctrina que esos herejes quieren destruir. Incluso llegan a decir y a quejarse de que no acabamos de desaparecer los tradicionalistas, que no acabamos de desaparecer. Claro, son los perseguidores. Son los que, igual que ha sido perseguida la Iglesia, ellos están ahora persiguiendo a la tradición. Mirad, si no es verdad, cómo desde ese malhadado concilio, supuesto concilio, conciliábulo, ¿quién ha sido perseguido? Ha sido perseguida la tradición. No han sido perseguidos todos esos herejes progresistas que no tienen la fe católica. Esos no han sido perseguidos jamás.
Los que hemos sido perseguidos siempre hemos sido los católicos. Siempre, desde estos últimos 50 años. Los verdaderos católicos, los tradicionalistas. A nosotros, a quienes nos han excomulgado, nos han suspendido a divinis, no nos han dejado entrar en las iglesias, nos han echado de ellas. Esos traidores. Y eso es lo que están haciendo, hijos míos. Están traicionando a Cristo como le traicionó Judas. Ya digo que no digo nombres, porque no es el momento de decirlos. Pero hay muchos que pretenden tener la piel de cordero, pero por dentro son lobos rapaces. Honor al pueblo judío. Lo respetamos. Lo respetamos y lo toleramos. No somos antisemitas. No tenemos nada en contra del pueblo judío. Condenamos sin paliativos el nazismo. El nazismo, que fue un autoritarismo que pretendió destruir por completo a ese pueblo. Lo condenamos. Condenamos el nazismo. Como no puede ser menos. Pero decimos también que la única verdadera religión es la católica. La única. Que todas las demás religiones son falsas. Falsas. Como siempre ha enseñado la Iglesia Católica. Que no aceptaremos jamás que se ponga el catolicismo en el panteón de las demás religiones como están deseando y como ha de ocurrir, hijos míos, en cuanto aparezca el anticristo. Esta es la religión del anticristo, la religión del diablo, la que niega la verdad de Cristo, la que niega a Cristo venido en carne mortal, la que niega la única verdad católica, que no tiene nada que ver ni puede ser reducida con al resto de las religiones. Nuestra religión no es una religión natural, es la única religión sobrenatural, la única. No hay más religiones sobrenaturales, no hay más religiones reveladas, ni siquiera el judaísmo, porque el judaísmo no contiene más que una parte de la revelación y además sin llegar a entenderla, porque el Antiguo Testamento solo se puede llegar a comprender a la luz del Nuevo Testamento, como nos enseña San Agustín. Solamente podemos comprender el Antiguo Testamento a la luz del Nuevo Testamento. Por tanto, no es la verdadera religión, no es la verdadera religión. Les toleramos, les respetamos, no tenemos nada en contra de ese pueblo y verdaderamente incluso condenaremos a aquellos que pretendan atacarles y que pretendan perseguirles. No estamos de acuerdo con ninguna cosa de esas, ni con nada que se parezca al antisemitismo. Pero es que yo soy católico, yo no soy judío, y yo como católico defiendo mi religión, y tengo derecho a defenderla, y que tengo derecho a que me respeten, y tengo derecho a que acepten mi verdad católica, a que reconozcan la verdad católica, la única verdadera. Esto es lo que se está negando hoy en día. Ya os dije que los romanos estaban perfectamente preparados y dispuestos a aceptar a Cristo Señor en el panteón de los demás dioses. No había problema. Había Júpiter, había Saturno, había cientos de dioses. Y poner a uno más no importaba. De hecho, los romanos, según conquistaban a los países que iban conquistando, aceptaban los dioses nuevos que encontraban y los metían en su panteón y no pasaba nada. Hubieran aceptado a Cristo sin ningún problema. El problema fue que los cristianos dijeron desde el principio con toda claridad: no aceptaremos jamás que se ponga a Cristo en el panteón de los demás dioses, porque los demás dioses no son dioses, son falsos dioses, y no hay más que un Dios verdadero, que es Cristo, y nada más que una religión verdadera, que es la cristiana católica. Y por eso fueron perseguidos. Si ellos hubieran aceptado que Cristo hubiera sido introducido como un Dios más entre los demás dioses, jamás les hubieran perseguido. Y por eso hoy nos perseguirán, y nos persiguen porque decimos
que no aceptamos este falso ecumenismo traído por esos falsos pastores, que no aceptamos el resto de las religiones como que sean camino ninguno para la salvación. Quien se salve, digamos que milagrosamente, en otra religión que no sea la católica, se salvará primero por la fuerza y el poder de la Iglesia Católica, y segundo, no gracias a su religión, a su falsa religión, sino a pesar de ella, que no es lo mismo. Se salvará a pesar de su falsa religión. No hay más que un camino, el camino marcado por Cristo, el camino marcado por la eterna religión, y no, como dijo ese cardenal, tampoco diré su nombre, que no era necesario, que la Iglesia ya no predica que sea necesario que los judíos se conviertan para salvarse. Eso es destruir a Cristo, eso es destruir la verdadera religión, eso es herejía, y la más grave que pueda haber, la negación absoluta de la verdad católica. Y ese señor continúa vistiéndose de púrpura, como se visten de púrpura y de morado otros, que tienen el aspecto de corderos, pero que son por dentro lobos rapaces que están destruyendo el rebaño de Cristo. Que me digan, que me muestren en todo esto que he dicho, ¿cuándo me salgo yo de la verdad católica? ¿Dónde está lo que es contrario a la tradición de la Iglesia en todo lo que he dicho? Que muestren lo que han enseñado los papas, que muestren lo que han enseñado los concilios, que muestren lo que enseña la palabra de Dios, lo que enseña la Sagrada Escritura, que me muestren en qué me equivoco yo al decir estas cosas. En nada, no me salgo ni un ápice de la verdad católica. Son ellos los que se salen de la verdad católica. Ellos los herejes, ellos los apóstatas. Vestidos me da igual sea de blanco que de púrpura que de morado o de negro. Apóstatas, herejes, judas, traidores a la verdadera religión. Pero es inevitable, hijos. Es inevitable. Todo esto está profetizado. Está profetizado. Esta apostasía de las naciones, esta apostasía en masa de la Iglesia, de los que formamos parte de la Iglesia, esto estaba todo profetizado, hijos. Y aparecerá el anticristo y le seguirán millones y millones de personas. Millones y millones le van a seguir. Y le van a seguir para su eterna condenación, que es lo más triste y lo más terrible. Ojalá que haya muchos, y en esto quiero hacer un llamamiento a todos los católicos de corazón, que cuando se enteren que hay un acto ecuménico, como el que hubo aquel día en la Catedral de Buenos Aires, vayan allá a rezar el Santo Rosario, que les echen a ver qué pasa. Que les echen de la iglesia por rezar el Santo Rosario. Id allá y rezad a la Virgen Santísima. Ya está bien de profanar las iglesias. Ya está bien de que tengan poder para hacer lo que les dé la real gana. Alzaos, católicos. Alzaos por vuestro capitán. Alzaos por Cristo Señor. Denunciad a estos apóstatas, a estos herejes. Alzaos en su contra, denunciad sus mentiras, denunciad sus blasfemias, denunciad sus errores. No os calléis, ya es el tiempo de alzarse, ya es el tiempo de hablar, ya es el tiempo de denunciar, porque si callamos nosotros, gritarán las piedras, como dice Cristo Señor en el Evangelio. Si callamos nosotros, gritarán las piedras. No callemos, no consintamos, no permitamos. Seamos valientes, fuertes. Durante muchos años, casi 200 años, la Iglesia fue como una ciudad fortificada
pero sitiada por sus enemigos. No obstante, esa ciudad seguía fuerte, esa ciudad seguía siendo verdaderamente un baluarte inexpugnable. En el Vaticano II se abrieron las puertas para que entraran los enemigos, y ahora son los enemigos los que están en los puestos más importantes, desde el primero de todos que viste de blanco, hasta el último de los servidores de la curia romana, y en los obispados, y en toda la Iglesia. Ahí están los enemigos de Dios. Por un misterio que nosotros ignoramos, una razón que nosotros ignoramos, Dios ha permitido que la Iglesia haya caído en manos de sus enemigos. Los poderes, el poder en la Iglesia está en manos de los enemigos de Dios. Pero nosotros, como católicos, podemos y debemos seguir siendo católicos como lo hemos sido siempre. Como lo hemos sido siempre. Y así, hemos de seguir fieles a Cristo Rey. Hemos de seguir fieles al Sagrado Corazón. Hemos de seguir siendo fieles a la Virgen Santísima, nuestra Madre. Hemos de seguir siendo fieles a nuestra tradición católica. Denuncio especialmente a aquellos traidores que están infiltrados en nuestra Iglesia, que son los que nos atacan, son los que nos persiguen, esos que han destruido la verdad católica. No saben lo que les aguarda. No saben el castigo tan tremendo que tendrán en el infierno, precisamente por haber destruido, por haber traicionado a Cristo como Judas. Sigamos fieles, hijos míos, a la tradición católica, a la única verdadera tradición. Nosotros toleramos, porque así nos lo han enseñado los papas, toleramos cuando es necesario el resto de las religiones, toleramos. No creemos que exista ninguna libertad religiosa, solo puede haber libertad religiosa para la única verdadera religión, que es la católica. El error no puede jamás tener derechos, solamente la verdad puede tener derechos. Pero si hablamos de una tolerancia y además condenamos cualquier persecución que haya sufrido cualquier confesión religiosa, y en especial condenamos, eso que quede bien claro, condenamos la persecución que padeció el pueblo judío en la Segunda Guerra Mundial. Condenamos con toda claridad, pero al mismo tiempo siempre tendremos que decir, somos católicos. Nuestras iglesias no son para recordar a los muertos judíos. Nuestras iglesias son para recordar a los muertos cristianos católicos, no para recordar a otros. No se pueden celebrar exequias por un no católico en una iglesia católica, no se puede. Yo no puedo ofrecer la Santa Misa por un no católico, no se puede. Hay que celebrar la Santa Misa por los cristianos católicos. Podría celebrar en privado y sin darle ninguna publicidad, pero en público jamás se puede ofrecer exequias por un no católico. Bien, pues lo mismo que no se pueden celebrar exequias por un no católico, tampoco se puede realizar una celebración blasfema y sacrílega para recordar a unos muertos que por mucho que hayan muerto de manera violenta y de una manera terrible, hay que reconocerlo, aquellas muertes en aquellos campos de concentración, campos de exterminio, terrible, pero ni siquiera por haber muerto violentamente eso les garantiza automáticamente la eterna salvación. Porque si no estaban bautizados y si no tenían la fe católica, estaban por completo alejados, fuera de la Iglesia de Dios. Y una muerte violenta en esa situación no garantiza en absoluto la eterna salvación. Eso no es martirio. Eso no es martirio tal y como lo entendemos los católicos, el dar testimonio de Cristo. Habrán dado testimonio de su religión, pero no de Cristo. Por tanto, los respetamos, los veneramos y toleramos por completo el que ellos existan, vivan, practiquen su religión, todo, por supuesto, pero
siempre diremos, no es católico, no podemos los católicos recordar a los muertos de otras religiones en nuestra Iglesia católica. No es el lugar. El lugar es la sinagoga. Y hay que respetarles cuando se reúnan en su sinagoga y allí recen y allí recuerden a sus difuntos. Hay que respetarles por completo, hay que tolerarles y nadie tiene por qué ni molestarles, ni faltarles al respeto, ni nada por el estilo. Y mucho menos una persecución tan grave como la que sufrieron. Pero esas cosas se hacen en la sinagoga, no en una iglesia católica. Y que me digan a mí, aunque sea una sola vez, cuando en una sinagoga se han recordado los muertos cristianos, a los muertos católicos, a los mártires católicos. Eso también es que es fundamental. ¿Por qué tenemos nosotros que recordar a unos señores que no nos recuerdan a nosotros, sino que en el sábado santo, en la vigilia pascual, el día que cae, el 14 de Nisan, lanzan maldiciones todavía hoy contra los cristianos? ¿Por qué? No hay ningún motivo. El único motivo es el de esos pastores, esos traidores, esos falsos profetas que están destruyendo la iglesia de Cristo porque ellos son del anticristo. Y con estas cosas lo que hacen es destruir el catolicismo, destruir nuestra conciencia de ser la única verdadera religión. Eso es lo que hay de fondo, la destrucción del catolicismo. Y a mucha gente, ay, es que ese señor es un... No, yo no soy ningún intolerante. He dicho bien claro que hay que tolerar a los judíos. He dicho bien claro que condenamos la persecución que padecieron. He dicho bien claro que nunca jamás aprobaremos ninguna persecución de la que puedan ser objeto. Jamás. No aceptamos el antisemitismo ni como idea ni como realidad. De ninguna manera. No somos antisemitas. Pero también decimos que en la Iglesia Católica no es lugar para ningún acto ecuménico y mucho menos para recordar a unas personas que ni siquiera estaban bautizadas. Nos encomendamos a la Virgen Santísima, nuestra Madre, al Sagrado Corazón de Jesús y a San José. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.